modelo lo descubrió un autor, ¿no?, que se llama Krishnananda, que trabajó mucho con esto de la codependencia emocional. A ver de dónde nos venía este asunto que somos tan codependientes. O sea, que nos cuesta tanto soltar. Porque la gente hoy en día vieron que está de moda. Soltemos, soltemos. No saben ni lo que es soltar, pero no importa. Está de moda. Soltá, soltá, deja ir, deja ir. Como si fuera, no sé, una cosa que se hace así, del día a la noche. Y descubrió de dónde nos viene. E hizo y presentó este modelo que está compuesto de tres círculos. Fíjense en que en el centro está nuestra esencia, o sea, lo que realmente somos. Alrededor de esto hay una capa de vulnerabilidad y alrededor de esto hay otra capa de protección. ¿Mm? Este anillo exterior o capa exterior es donde está ese que le podríamos llamar el adulto compensado. O sea, ese que vive desde una máscara, podríamos llamarle, desde una imagen. Está totalmente a la defensiva todo el tiempo, ¿sí? No es que vive en el estado adulto, sino que vive haciéndose el que es grande, pero es que en realidad no lo es. Es toda una capa de protección para no contactar con su núcleo, con su centro, para no sentir. La segunda capa es donde justamente se aloja justamente el niño interno, nuestro niño interior, porque es nuestra zona vulnerable, es donde nosotros ahí tenemos todas las emociones a flor de piel. Por eso hacemos esa capa, ¿m? Para que nadie vaya a hacernos, a tocarnos ahí. Y adentro, o sea, más al centro, hay otro núcleo que es justamente donde está el ser, que es justamente nuestro verdadero estado, el estado, ahí sí estamos en el adulto, porque ahí yo me transformo en testigo de la realidad. Yo puedo observar, puedo desprenderme, puedo distanciarme. Es decir, voy de vuelta, porque hoy, ay, ahora se me enredó esto acá. Nosotros, ¿por qué no sanamos? Ay, quería poner dos iguales, pero bueno, no tengo dos iguales. Bueno, hagan de cuenta que son iguales. Ah, esta tiene el mismo tamaño. ¿Por qué nosotros no podemos sanar? Porque nosotros vivimos pegados al problema, así. Vamos así. Vamos con la vida así. No vemos nada. El que sana es el que hace este gesto. Se ve a sí mismo. Es el que empieza a observarse. Ay, dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Otra vez. Empieza a tomar conciencia. En la Gestalt le llaman el darse cuenta o el insight. Este gesto también está muy relacionado con el niño interno. Porque para sanar nuestro niño interno yo tengo que hacer este distanciamiento. Mientras yo estoy pegada, por eso nosotros le hacemos decir, vos disfrutá de la vida, que yo me encargo de lo difícil. Entonces, para que se distancie, porque que si no, no puede. El que está pegado no ve nada, como si tuviéramos una venda. Es como que protegemos tanto nuestra imagen, por eso estamos en esa capa que les mostré primero, la que es la de protección, que nosotros no podemos ir ahí. Acá no, no, duele. Y para llegar acá tengo que pasar por la del medio. Y nadie quiere pasar por ahí, porque ese escudo, esa capa de protección que yo puse, me sirve para justamente bloquear todas esas energías dolorosas y evitar que me hagan daño. Y yo así creo que controlo. Entonces, esa energía, como no tiene, digamos, dónde ir, ¿qué sucede en nuestro cuerpo?
la tenemos que poner en alguna parte. Entonces buscamos distracciones, pensamos, 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 dramatizamos la vida, tenemos mucho sexo, comemos, no sé, hacemos algo, vamos de shopping, no sé qué. Hacemos algo para justamente que esa energía, que que está toda alborotada y que no sabemos qué hacer, podamos lidiar con ella. Y esto viene ya de que el ser humano lo hace mucho. ¿Mm? Me acuerdo mi abuela, sí, yo siempre doy ejemplos de mi familia porque es que todos también, todo está en nuestro sistema, decía, nena, poneme algún programa de esos de televisión que no tenga que pensar. Se ve que la abuela estaba cansada de aguantar a mi madre, yo la entiendo, pero ¿qué pasaba? Ella se ponía a mirar un programa porque para ella mirar la tele era, ¿no? Dejo de pensar. Hoy en día nosotros tenemos el celular, vamos evolucionando. Eso nos protege nuestra imagen. Por eso todos adoptamos un rol. Rol, dos puntos, X, cada uno tiene diferente. Es un escudo. Eso mantiene la energía ahí y nos desconecta del sentir. O sea, voy a volver otra vez para arriba. O sea, de esto, de esta capa. Yo así creo que estoy bien. Me cuento el cuento porque es que estamos mal, pero no importa. Yo me cuento que estoy bien. ¿Y qué pasa? Yo sigo protegiendo. Pero es que eso sigue ahí, no se va. Esa capa de vulnerabilidad está ahí. Ahí, por eso esto se los muestro en este trabajo con el niño interno para que ustedes vean de dónde nos viene. Ahí está el niño interno y asustado. Porque todos nosotros tenemos miedo a ser vulnerables. Porque esta vulnerabilidad está cubierta por una capa de vergüenza y de shock, donde están esos sentimientos de traición, de ira, de dolor, de desesperación, o sea, todo lo que el niño sintió y no pudo, no supo gestionar. ¿Y por qué también lo congeló eso el niño ahí? O sea, el niño que ya somos nosotros ahora grandes, ¿no? Porque de niños, nuestros padres y nuestros adultos nos decían, no está bien ser como eres. No, 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 no tenés que ser así. Si querés que te querramos, tenés que ser así, como nosotros. Ahí viene el asunto de la pertenencia, ¿no? Y la conciencia buena. Vos tenés que ser como nosotros. Entonces el niño empieza a dejar de ser él mismo, porque se siente inadecuado, erróneo. Eso nos invalida. Por eso todos tenemos una desconexión con el sentir. No porque seamos defectuosos o tenemos algún problemita. No, no, es que todos tenemos el mismo problemita. Es un problemita que nos viene justamente porque nosotros, debido al dolor que nos causó cuando éramos niños eso, tuvimos que desconectarnos para dejar de sentir. Y es doloroso. Yo gracias a las constelaciones, por eso yo estoy tan agradecida a este trabajo, porque es que pude volver a sentir, pude darme cuenta de lo desconectada que estaba, porque es que no quería sentir. Entonces me había transformado en mental, para todo en mi cabeza. Es tan doloroso vivir ahí, en el lugar del niño, ir a ver a nuestro niño, que todos vivimos en la capa de protección. Por eso nuestro trabajo como terapeutas es tan difícil, porque es que vamos a ver, van a venir todos gladiadores a constelar, ¿vieron? Niños gladiadores con el escudo y la espada. A ver si el constelador se equivoca o si no pasa nada y digo, esta no sabe nada. Así, así de duro es.
Porque por más que nosotros como terapeutas se lo digamos, el cliente va a seguir enfrascado en sus cosas. Porque prefiere eso antes que sentir. No es que lo haga porque es malo, porque es que no existe el mal y el bien. No existe. Esas son ideas de la conciencia. No existe. Eso nos metieron también. Existe, quiero o no quiero. ¿Quiero sanar o no? ¿Quiero sufrir o quiero ser libre? De eso, esa decisión está en nosotros. El constelador es un guía, me ayuda. Yo voy a mi consteladora, pero es que no, yo sé que ella no puede hacer nada por mí si yo no hago nada. Yo tengo que ir dispuesta, tengo que ir abierta. Si no, ella me va a decir lo que el campo está informando y yo me voy a ir enojada. No, si me habría enojado con mi consteladora. Después vuelvo otra vez. Y digo, ay, sí, tenías razón. Estaba con mi niña loca. Para llegar a ese núcleo, que es este que está en el centro, fíjense en que está en el centro, en el centro. Para llegar ahí, nosotros tenemos que atravesar toda esa otra capa, la de protección, la de vulnerabilidad, para ese silencio interno, para esa sensación de no tengo que hacer nada, no soy nadie, de entrega total al campo, al espíritu. Tengo que dejar de preocuparme, soltar mi personalidad, dejar de planificar, dejar de tener inseguridades, dudas, estar en el aquí y el ahora. Simplemente soy y observo. No sé, no tengo ni idea, qué sé yo. Esas capas, ¿no? La externa y la media, que sería la de protección y la de vulnerabilidad, en nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, si las vamos a situar en nuestro cuerpo, están justamente localizadas la externa en la cabeza. Por eso pensamos, la persona que es muy controladora y se quiere proteger mucho y tiene mucho miedo, es que piensa. Todo el día. Está todo el día en la cabeza. Es como una película loca ahí sucediendo. El otro, el de la vulnerabilidad, está en el plexo solar. Por eso nuestro niño interno en realidad está acá, en esta parte. Por eso cuando nosotros hacemos el centro vacío, llevamos al cliente a que respire ahí, que afloje esa parte, porque es que ahí suelta las emociones. Se empieza a mover todo eso, esa parte del vientre. Está la herida, nuestra herida. Eso que nos dolió tanto, o muchas cosas que le dolieron al niño, pueden ser muchas. Hay de todo tipo de heridas, pero no importa, es una herida que todavía está abierta. Ahí está. Por eso cuando sentimos miedo o lo que sea, nosotros cuando hablamos con alguien nos cruzamos de brazos, es que nos protegemos ese lugar, porque es que no podemos. ¿Mm? Como es una manera de protegernos. El plexo solar bueno, se endurece, se cristaliza, ese chakra se cierra. Está todo ahí. Por eso nosotros cuando trabajamos el niño interno es bueno que nosotros hagamos trabajar al cliente con esa respiración. Porque mientras esté todo eso abierto, o sea, las heridas abiertas, entonces va a venir alguien y nos va a criticar o nos va a decir algo. Y entonces nosotros o atacamos o nos desmoronamos. Por eso cuando se sana ese plexo solar, yo me hago consciente y dejo de reaccionar y respondo. La persona que está en el adulto puede responder. Este tema del plexo solar, ¿sí? Bueno, en la Gestalt también le llaman así, es
hacer justamente consciente lo que estaba inconsciente. ¿Por qué nosotros tenemos miedo a abrirnos y sentir ese dolor? Porque justamente los cuatro miedos que siente nuestro niño interno, tienen que ver con lo siguiente. A ver, yo tengo miedo a sentirme presionado. Tengo miedo a las expectativas. Tengo miedo al rechazo. Tengo miedo al abandono. Tengo miedo a la falta de espacio. Tengo miedo a ser malinterpretado o ignorado. Tengo miedo de ser abusado, de ser invadido, de ser violado. Y no solo violado físicamente, sino violado en la parte energética. Por eso este asunto de los límites. Cuando alguien hace algo que no nos transgrede, no nos respeta, nosotros sentimos que nos está invadiendo, que nos está violando. Y este sentimiento lo podemos tener con respecto a nuestros hijos, con respecto a nuestros padres, con respecto, bueno, a un compañero en el trabajo, o bueno, no sé dónde. Pero todo tiene que ver con esto. Por eso es como que mm, cada vez que aparece algo de esto, es que surge el niño interno. ¿Mm? Por eso esto que nosotros vamos a constelar, el abandono, el rechazo, y todo lo que vamos a constelar, es que van a ver que tienen que ver justamente con esto. A veces quizás el cliente ni siquiera elige un vincor tan pequeño, elige uno medianito y pone a sus padres altos, muy altos. Pero esto se puede curar, ¿m? Siempre y cuando nosotros aceptemos que tenemos miedo, lo reconozcamos y le demos su espacio. El problema es que la curación, y nosotros en constelaciones que trabajamos mucho con los miedos, porque a veces la gente dice, bueno, vengo a constelar un miedo a, a no sé qué, un miedo a no sé cuánto, y bueno, lo que sea que dice que viene a constelar. Todos los miedos tienen que ver con el niño interno. Pero es que si yo no me doy cuenta que siento miedo y le doy un espacio a ese miedo dentro de mí, lo siento, es que no puedo pasar el paso siguiente. Porque hay algo, bueno, esta tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Que sentir miedo es de cobardes. ¿Cómo vas a tener miedo? No. Entonces yo me niego y digo que yo no tengo miedo, pero es que tengo miedo. Y el miedo siempre se siente en el plexo solar, siempre. Entonces nosotros usamos mecanismos de defensa, o sea, volvemos otra vez a la capa protectora. Y digo, no, no existe el miedo. O me compenso con algo. Para no sentir miedo, hago algo que me deje de hacer sentir miedo. Bueno, una adicción, a lo que sea, la comida, el cigarrillo, bebida, bueno, no sé, lo que sea. Es algo de compra, algo que me aleje de ese sentir de miedo. Lo compenso. Y si no, vivo mi vida haciéndome la víctima. O siendo ansioso, enfadado, porque parece ser que si yo me la agarro con los demás, ese miedo me lo saco. Porque todos tienen miedo a sentir miedo.